«No queremos inválida en casa», gritó la nuera. «Pero Jesús la curó y la hizo millonaria». Doña Teresa había aprendido a medir el amor por el silencio. No por las palabras dulces que ya no escuchaba, sino por ese silencio incómodo que llenaba la casa de su hijo cada vez que ella entraba cojeando a la sala. A sus 74 años, sus piernas eran dos troncos nudosos que le ardían con cada paso, especialmente la rodilla izquierda, hinchada como un melón maduro y siempre caliente al tacto. Hacía 3 años que vivía con Rodrigo y Vanessa. 3 años desde que el dolor se había vuelto insoportable en su pequeño apartamento del 5º piso sin ascensor. «Mamá, ya no puedes estar sola», había dicho Rodrigo con los ojos húmedos, cargando sus pocas pertenencias en cajas de cartón. «Vanessa está de acuerdo, tenemos espacio de sobra», pero Vanessa nunca estuvo de acuerdo. Teresa lo supo desde el primer día, cuando la nuera le mostró su habitación, el cuarto más pequeño de la casa que antes usaban para guardar las decoraciones navideñas, sin mirarla a los ojos. «Aquí estarás cómoda, doña Teresa», había dicho con una sonrisa tan artificial como las flores de plástico que decoraban la mesita de noche. «Es acogedor, ¿verdad?». Acogedor era la palabra que la gente usaba cuando algo era demasiado pequeño para quejarse abiertamente. Los primeros meses, Teresa intentó hacerse invisible. Se levantaba antes del amanecer para no estorbar en la cocina, preparaba su propio café aguado, comía pan tostado en silencio mientras miraba por la ventana cómo el cielo se teñía de naranja. Limpiaba su habitación hasta dejarla impecable, lavaba su propia ropa a mano en el fregadero del baño para no usar la lavadora, y pasaba las tardes leyendo su Biblia gastada, con márgenes llenos de anotaciones de toda una vida de fe. Pero la invisibilidad no era suficiente para Vanessa. «¿Otra vez dejaste pelos en el lavabo?», le reprochaba la nuera con voz metálica, señalando 2 o 3 cabellos grises apenas visibles. «Ya te dije que limpies después de usarlo. ¿O quieres que yo haga todo en esta casa?». Teresa bajaba la cabeza y limpiaba, aunque sus rodillas protestaran con punzadas agudas cada vez que se agachaba. «La comida está muy salada, doña Teresa», decía Vanessa en la cena, aunque Teresa apenas había ayudado a picar las verduras. «A Rodrigo le hace daño tanta sal. Sabía que puede provocarle presión alta». Rodrigo masticaba en silencio, con los ojos fijos en el plato. «Perdón, hija», murmuraba Teresa. «No volverá a pasar». Pero siempre había algo. La puerta que cerraba con ruido, la luz del baño que dejaba encendida, el bastón que estorbaba recargado en la pared del pasillo, el olor a ungüento mentolado que usaba para las rodillas y que, según Vanessa, impregnaba toda la casa. «Parece hospital aquí», se quejaba la nuera, arrugando la nariz con asco. «¿No puede usar algo que no apeste tanto?». Los nietos, Sebastián y Camila, de 8 y 6 años, al principio la buscaban. Se sentaban en su cama a escuchar historias de cuando su papá era pequeño. Se reían cuando Teresa les enseñaba canciones antiguas de cuna. Pedían que les leyera cuentos con su voz suave y arrugada por los años. Pero Vanessa también se encargó de eso. «Niños, dejen en paz a la abuela. Tiene que descansar». «Pero mamá, estamos jugando». «He dicho que la dejen en paz. Ustedes tienen sus propios juguetes. No la molesten». La palabra molestar se convirtió en un muro invisible entre Teresa y los niños. Poco a poco, ellos dejaron de tocar su puerta. Poco a poco, sus risas dejaron de resonar en ese cuarto pequeño que olía a mentol y a soledad. Teresa rezaba cada noche, arrodillada junto a su cama, a pesar del dolor que le arrancaba lágrimas silenciosas. «Señor, dame paciencia. Ayúdame a ser una bendición y no una carga. Protege a mi hijo, Padre. No dejes que mi presencia destruya su matrimonio. Si es tu voluntad que yo me vaya, muéstrame el camino, pero si debo quedarme, dame fuerzas para soportar. En el nombre de Jesús,
Amén. Una tarde de jueves, mientras Teresa estaba en su habitación cosiendo un botón de la camisa de Rodrigo, porque todavía hacía lo que podía para ayudar, escuchó voces en la sala, voces que no intentaban ser discretas. «No aguanto más, Rodrigo, no aguanto más». Era Vanessa, con esa voz estridente que usaba cuando quería ganar una discusión. «Vanessa, por favor, baja la voz». «No voy a bajar la voz en mi propia casa. Llevo 3 años cuidando a tu madre. 3 años. ¿Y qué he recibido a cambio? ¿Agradecimiento? Nada. Solo más trabajo, más gasto, más problemas». «Mi mamá no es un problema». La voz de Rodrigo sonaba cansada, derrotada. «Ah, ¿no? No es un problema que tengamos que pagarle los medicamentos, que no podamos viajar porque ¿quién la cuida? Que los niños ya no tengan espacio para sus cosas porque ese cuarto está ocupado». Teresa apretó la camisa entre sus dedos arrugados. El botón que estaba cosiendo cayó al suelo y rodó bajo la cama, pero ella no se movió. No podía moverse. Estaba paralizada por la vergüenza y el dolor. «Vanessa, es mi madre, y yo soy tu esposa, ¿o ya se te olvidó? Tú elegiste casarte conmigo, formar una familia conmigo, no con ella». Hubo un silencio largo. Teresa cerró los ojos y oró en silencio. «Señor, protege el corazón de mi hijo. No dejes que el resentimiento eche raíces. Perdóname si he sido una carga». «¿Qué quieres que haga?», preguntó finalmente Rodrigo, y en su voz había algo quebrado, algo que se había rendido. «Llama a tus hermanas, que ellas se hagan cargo por un tiempo, o busca un asilo. Hay lugares buenos, decentes. No voy a meter a mi mamá en un asilo. Entonces que se vaya con tus hermanas». Teresa sabía que eso era imposible. Lucía vivía en otro estado, en un apartamento de una sola habitación con su marido desempleado. Patricia tenía 5 hijos y apenas le alcanzaba para alimentarlos. Las había criado sola, después de que su esposo muriera en un accidente de construcción, trabajando triple turno como empleada doméstica, costurera y vendedora de tamales los fines de semana. Les había dado educación, valores, fe, pero no tenía derecho a exigirles nada más. Los días siguientes fueron peores. Vanessa ya ni siquiera fingía cortesía. Pasaba junto a Teresa como si fuera un mueble viejo. Suspiraba con dramatismo cuando Teresa entraba a la cocina. Ponía los ojos en blanco cuando la escuchaba rezar en voz baja antes de las comidas. «Ya, doña, no hace falta tanto teatro», murmuró una vez Vanessa. «Dios también escucha en silencio, ¿no?». Rodrigo trabajaba más horas. Llegaba tarde, comía rápido, se encerraba en su habitación, evitaba los ojos de su madre. Teresa sabía lo que significaba. Su hijo la amaba, pero estaba cansado de pelear, cansado de ser el campo de batalla. El viernes por la noche, Teresa no pudo dormir. El dolor en las piernas era peor que nunca, como si alguien le clavara agujas calientes en los huesos. Se levantó con dificultad, apoyándose en el bastón, y fue a la cocina a buscar un vaso de agua para tomar sus pastillas. La casa estaba oscura y silenciosa. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador y a lo lejos el ladrido de un perro callejero. Mientras bebía el agua, escuchó pasos. Vanessa apareció en la puerta de la cocina envuelta en una bata de seda, con el cabello recogido en una cola alta. «¿Qué haces despierta?», preguntó con tono acusador, como si Teresa no tuviera derecho a estar en su propia cocina. «El dolor no me dejaba dormir, hija. Vine por agua para la pastilla, hija». Vanessa soltó una risa seca, amarga. «No soy tu hija, doña Teresa. Y ya que estamos solas, voy a decirle algo que debí haberle dicho hace mucho tiempo». Teresa sintió que el corazón se le aceleraba. «Usted aquí no es bienvenida. Nunca lo fue. Rodrigo la trajo por lástima, porque es muy noble, muy bueno. Pero yo no firmé para esto.
No firmé para tener una inválida viviendo en mi casa, gastando mi dinero, ocupando mi espacio. Las palabras eran como bofetadas. Vanessa, yo no quiero causar problemas. Si quieres que me vaya... Si quiero... Vanessa se acercó y en sus ojos había algo frío, algo cruel. Lo que yo quiero, doña Teresa, es mi vida de regreso, mi casa, mi esposo sin culpas, mis hijos sin una anciana triste rondando por los pasillos. Perdóname. Las lágrimas rodaron por las mejillas arrugadas de Teresa. No sabía que te hacía sentir así. Ahora lo sabe. Y le voy a pedir, por favor, que mañana hable con Rodrigo y le diga que quiere irse. Hágalo por él. Si lo ama, déjelo en paz. Vanessa se dio la vuelta y se fue, dejando a Teresa sola en la cocina a oscuras, con el vaso de agua temblando en su mano. Esa noche, Teresa no durmió. Se quedó sentada en la cama, con la Biblia abierta en el Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Pero su alma estaba abatida, tan abatida que las palabras apenas entraban. Señor, ¿qué hago? No tengo a dónde ir. Mis hijas no pueden recibirme. Mis ahorros se acabaron hace años. ¿Quieres que viva en la calle? ¿Es esa tu voluntad para mí? He servido toda mi vida, he criado a mis hijos en tu camino, he dado lo poco que tenía y ahora no tengo nada, ni siquiera un lugar donde recostar mi cabeza. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. El sábado amaneció gris, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Teresa se levantó temprano, se peinó con cuidado, se puso su vestido más decente, el azul marino que usaba para ir a la iglesia, y salió de su habitación con su bastón y su pequeña maleta de viaje. No era una decisión, era una rendición. Rodrigo estaba en la cocina tomando café con ojeras profundas y la mirada perdida. «Mamá, ¿qué haces con la maleta?» Teresa intentó sonreír, pero le salió torcida, llena de dolor. «Hijo, creo que es tiempo de que me vaya. No quiero ser una carga para ti y tu familia». «Mamá, no digas eso». «Es la verdad, Rodrigo». Le temblaba la voz. «Vanessa tiene razón. Ustedes necesitan su espacio. Yo voy a buscar otra solución». «¿Qué solución, mamá? No tienes dónde ir». «Dios proveerá, siempre lo ha hecho». Rodrigo bajó la cabeza. No la detuvo. No le dijo, «Quédate». Solo murmuró, «Perdóname, mamá». Vanessa apareció en ese momento, con una taza de té en la mano y una expresión de falsa sorpresa. «¿Doña Teresa se va de viaje?» «Me voy, Vanessa. Gracias por todo». «Que Dios la acompañe», dijo la nuera con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Teresa caminó hacia la puerta. Cada paso una agonía, cada paso un adiós. Pero antes de salir, escuchó la voz de Vanessa clara y cortante, sin intentar bajar el volumen. Por fin, ya era hora. Y luego, dirigiéndose a Rodrigo con tono triunfal. «¿Ves? Ella misma decidió irse. No fuimos nosotros. Fue su decisión». Teresa cerró la puerta detrás de ella y se quedó parada en el pequeño jardín delantero, con la maleta pesando más que nunca en su mano temblorosa. No sabía a dónde ir. No tenía plan. Solo tenía fe. Y en ese momento, incluso la fe parecía un hilo muy delgado del cual sostenerse. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas, o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No estás solo. Teresa caminó durante 2 horas por calles que conocía de memoria, pero que ahora parecían extrañas, hostiles. Las veredas se estiraban interminables bajo sus pies doloridos. Cada cuadra era una montaña que escalar. El bastón golpeaba el pavimento con un ritmo irregular. Tap, tap, pausa para respirar. Tap, tap, mueca de dolor. El cielo finalmente se abrió y comenzó a llover.
Primero gotas dispersas, luego un aguacero firme que empapó su vestido azul marino y pegó su cabello gris a la frente. La maleta se volvió más pesada con el agua. Teresa buscó refugio bajo el toldo de una tienda cerrada. Era sábado por la tarde y muchos negocios bajaban las cortinas. Y se dejó caer en el suelo frío. Le dolía todo: las piernas, la espalda, el alma. Señor, aquí estoy. Como Job, despojada de todo. Como Ruth, sin hogar. Como tu hijo en la cruz, abandonada. Pero a diferencia de ellos, yo no sé cuál es el propósito de este sufrimiento. No veo tu mano en esto. Solo veo vacío. Un hombre pasó caminando rápido, mirándola de reojo con mezcla de lástima y disgusto, como se mira a los indigentes que abundan en las esquinas. Una mujer con paraguas cruzó a la otra acera para no pasar cerca de ella. Teresa entendió el mensaje. Así se ve a alguien que ya no pertenece a ningún lugar. La lluvia disminuyó hasta convertirse en una llovizna fina. Teresa se obligó a levantarse, gimiendo por el esfuerzo, y continuó caminando sin rumbo. Pensó en tocar la puerta de algunas conocidas de la iglesia, pero la vergüenza pesaba más que la necesidad. ¿Qué iba a decir? ¿Me das posada porque mi propia familia me echó? No. Aún le quedaba algo de dignidad. O quizás era orgullo. A veces era difícil distinguir. Terminó en el parque municipal, el mismo donde llevaba a Rodrigo a jugar cuando era niño. Los columpios oxidados se mecían levemente con la brisa. Los árboles, enormes y viejos, parecían centinelas de memorias más felices. Se sentó en una banca de concreto, bajo un sauce llorón cuyas ramas mojadas goteaban como lágrimas. El sol comenzaba a descender. Pronto oscurecería. Y Teresa no tenía absolutamente ningún plan para cuando llegara la noche. Abrió su maleta con dedos torpes y temblorosos. Dentro había 2 mudas de ropa, su Biblia, una foto de sus 3 hijos cuando eran pequeños, un rosario que le regaló su madre antes de morir y 400 pesos arrugados que guardaba para emergencias. 400 pesos. Alcanzaban para 3 o 4 noches en una pensión barata. Y después, ¿qué? ¿Es esto, señor? ¿Es este tu plan para mis últimos años? ¿Morir sola en una banca de parque? Por primera vez en 60 años de caminar con Dios, Teresa sintió que su fe vacilaba. No era enojo, era cansancio, un cansancio tan profundo que llegaba hasta los huesos. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Ya no le importaba quién la viera. Ya no le importaba nada. ¿Te duele mucho? La voz era suave, grave, pero tan clara que Teresa abrió los ojos de golpe. Frente a ella había un hombre que no había escuchado acercarse. Era joven, quizás de 30 años, con barba corta y ojos oscuros que reflejaban la luz del atardecer de manera extraña, casi como si brillaran con luz propia. Vestía ropa sencilla, pantalón de mezclilla, camisa blanca, y estaba seco, completamente seco, a pesar de la lluvia reciente. ¿Qué? Teresa se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Tus piernas», dijo el hombre, señalando con la mirada. «Te duelen mucho, ¿verdad?» Teresa se tensó. Los desconocidos que se acercaban en los parques no solían traer buenas intenciones. «Estoy bien», mintió, apretando su maleta contra el pecho. El hombre sonrió con una ternura que Teresa no había visto en mucho tiempo. Se sentó en la banca a una distancia respetuosa y miró hacia el horizonte donde el sol pintaba el cielo de naranja y púrpura. «Yo también he sentido dolor», dijo el hombre. «El tipo de dolor que no se ve pero que pesa más que cualquier carga física». Teresa lo miró de reojo. Había algo en su voz que invitaba a la confianza, algo que calmaba el miedo instintivo. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. «Alguien que conoce tu historia, Teresa». Ella se sobresaltó. «¿Cómo sabes mi nombre?».
Conozco cada lágrima que has derramado, cada oración que has susurrado en la oscuridad, cada vez que te has sentido invisible, rechazada, sola. El hombre se volvió hacia ella y sus ojos eran pozos de compasión infinita. Conozco el peso de la vergüenza que cargas y vine a decirte algo. No eres una carga, nunca lo has sido. Las defensas de Teresa se derrumbaron como murallas de arena ante una ola. Las lágrimas regresaron, pero ahora eran diferentes. Eran lágrimas de reconocimiento, como cuando un niño perdido finalmente escucha la voz de su padre. No entiendo, sollozó. ¿Quién eres? El hombre extendió la mano y la colocó suavemente sobre la rodilla hinchada de Teresa. El contacto fue como electricidad, pero no dolorosa. Era cálido, envolvente, como si una corriente de vida pura fluyera desde esa mano hacia su cuerpo cansado. Soy aquel que estuvo contigo cuando criaste a tus hijos sola. Aquel que multiplicó los pesos cuando no alcanzaban para el pan. Aquel que te sostuvo cuando pensaste que no podrías dar un paso más. Teresa sintió un calor intenso recorrer su pierna izquierda, luego la derecha. La hinchazón comenzó a disminuir visiblemente, como un globo que se desinfla. El dolor, ese dolor constante que la había acompañado durante años como una sombra, simplemente desapareció. No disminuyó gradualmente. Desapareció, como si nunca hubiera existido. No puede ser. Teresa intentó ponerse de pie y el hombre la ayudó con delicadeza. Estaba de pie, sin bastón, sin apoyo, sin dolor. Se miró las piernas con incredulidad. Las rodillas, que momentos antes estaban hinchadas y deformes, ahora lucían normales. Flexionó una pierna, luego la otra, dio un paso. Otro. Comenzó a caminar en círculos alrededor de la banca, primero con cautela, luego con creciente asombro. «Puedo caminar, Señor, puedo caminar». Se volvió hacia el hombre que la observaba con una sonrisa radiante y de pronto entendió. Entendió con cada fibra de su ser quién era él. Se dejó caer de rodillas, sin dolor, sobre el pasto húmedo. «Jesús, eres tú». Siempre he estado contigo, Teresa, incluso cuando pensaste que te había abandonado, especialmente entonces. Pero, ¿por qué? ¿Por qué yo? No soy nadie especial, solo soy una anciana que... «Eres mi hija amada», interrumpió Jesús con firmeza. «Y quiero que entiendas algo muy importante. Tu valor no depende de quienes no saben amar. No lo define el rechazo de Vanessa. No lo determina el silencio de Rodrigo. Tu valor está escrito en mi corazón desde antes de la fundación del mundo. Las palabras penetraron en Teresa como bálsamo en una herida abierta. Pero no tengo nada, Señor. No tengo casa, ni dinero, ni... Tienes fe, y eso es suficiente para mover montañas». Jesús se puso de pie y ayudó a Teresa a levantarse. «Ahora escúchame con atención. Mañana ve a la calle Independencia número 532. Hay alguien que te está esperando, alguien que tiene algo que pertenece a tu historia. ¿Quién? Lo sabrás cuando llegues. Confía». Teresa quería hacer 1000 preguntas más, pero cuando parpadeó, Jesús ya no estaba. Simplemente ya no estaba. Como si se hubiera disuelto en el aire dorado del atardecer. Se quedó sola en el parque, pero ya no se sentía sola. Miró sus piernas, flexionó las rodillas una vez más y una risa brotó de su garganta. Una risa mezclada con llanto, con incredulidad, con gozo puro. «Gracias, Señor, gracias», gritó hacia el cielo sin importarle quién la escuchara. «Tú eres fiel, siempre has sido fiel». Con renovada energía, Teresa recogió su maleta, que ahora parecía ligera como una pluma, y su bastón, que ya no necesitaba pero que guardaría como recordatorio. Caminó fuera del parque con pasos firmes, decididos, hacia una pensión que conocía cerca del mercado.
Esa noche, acostada en una cama estrecha y dura, con el ruido del tráfico filtrándose por la ventana delgada, Teresa no sintió lástima de sí misma. En cambio, sintió expectativa, como un niño la noche antes de su cumpleaños. Abrió su Biblia en Isaías 43. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Estuviste conmigo, Señor, susurró en la oscuridad. Y sé que seguirás estando. No sé qué pasará mañana, pero confío. Después de lo que hiciste hoy, ¿cómo no voy a confiar? Cerró los ojos y durmió profundamente por primera vez en años. Sin dolor, sin angustia, solo paz. El domingo amaneció brillante, como si Dios hubiera lavado el cielo durante la noche. Teresa se despertó temprano, desorientada por un momento al no reconocer la habitación, pero luego recordó todo: la expulsión, la lluvia, el encuentro. Movió las piernas bajo las sábanas ásperas y volvió a maravillarse. No había dolor, nada de dolor. Se vistió con cuidado, peinó su cabello gris en un moño sencillo y salió de la pensión después de desayunar pan dulce con café. La dueña, una mujer robusta llamada Paquita, la miró extrañada. «Doña, ¿no llevaba bastón ayer?» «Ya no lo necesito», respondió Teresa con una sonrisa misteriosa. «¿Se curó de la noche a la mañana?» «Algo así». Paquita se santiguó y murmuró algo sobre milagros, pero Teresa ya estaba saliendo a la calle, siguiendo las indicaciones que Jesús le había dado. Calle Independencia, número 532. Conocía esa zona. Era un barrio de clase media, con casas antiguas pero bien mantenidas, árboles frondosos que daban sombra a las aceras, negocios familiares en las esquinas. Mientras caminaba sin dolor, observaba el mundo con ojos renovados. Los colores parecían más vivos, los sonidos más claros. Era como si hubiera estado viendo la vida a través de un velo gris y ahora ese velo hubiera sido arrancado. El número 532 era una casa de 2 plantas con fachada color durazno y una puerta de madera tallada. Junto a la entrada había un letrero: Panadería Santa Clara, cerrado temporalmente. Teresa se quedó parada frente a la puerta, con el corazón latiendo fuerte. Debía tocar. Estaba en el lugar correcto. Antes de que pudiera decidirse, la puerta se abrió y apareció una mujer de unos 60 años, delgada como un junco, con lentes gruesos y expresión sorprendida. ¿Teresa Maldonado? Sí. ¿Nos conocemos? La mujer se llevó una mano al pecho, con los ojos repentinamente húmedos. ¡Ay, Dios santo! Sí que existen los milagros. Pasa por favor. Confundida pero obediente, Teresa entró. La casa olía a canela y levadura, ese aroma inconfundible de las panaderías. Había vitrinas de vidrio vacías, hornos industriales, mesas de acero inoxidable para amasar. Todo estaba limpio, pero silencioso, dormido. «Siéntate, por favor». La mujer señaló unas sillas junto a una mesa pequeña. «Perdón, debo presentarme. Soy Blanca Soto. ¿Te acuerdas de mí?» Teresa estudió su rostro. Había algo familiar en esos ojos grises. «Blanca, la hija de doña Amelia». «Exacto». Blanca sonrió ampliamente. «Aunque hace más de 30 años que no nos vemos. Yo era una niña cuando tú trabajabas en casa de mamá». Las memorias regresaron como una avalancha. Doña Amelia Soto, una viuda adinerada que vivía en una mansión en las afueras de la ciudad. Teresa había trabajado para ella durante 5 años, limpiando, cocinando, cuidando a la pequeña Blanca cuando doña Amelia viajaba. Fueron años duros, de levantarse al alba y acostarse tarde, pero la paga era buena y doña Amelia era justa. «Me acuerdo de ti», dijo Teresa con suavidad. «Eras una niña tímida que leía todo el día». «Sí», Blanca rió. «Y tú me hacías chocolate caliente cuando tenía pesadillas. Me cantabas canciones para que durmiera». «¿Cómo está tu mamá?»,
La sonrisa de Blanca se desvaneció. Murió hace 2 meses, cáncer de pulmón. Lo siento mucho. Era su tiempo. Sufrió poco al final, gracias a Dios. Blanca se limpió los ojos detrás de los lentes. Pero hay algo que necesito contarte, algo que me dejó encargado antes de morir. Teresa esperó en silencio mientras Blanca se levantaba y buscaba unos papeles en un cajón. Regresó con un sobre manila y un folder con documentos. Mamá nunca se olvidó de ti, Teresa. Siempre decía que fuiste la única empleada que la trató con verdadero cariño, no solo por obligación. Cuando papá murió y todos en la familia empezaron a robarle, a pedirle dinero, a aprovecharse de ella, tú fuiste diferente. ¿Te acuerdas del día que encontraste su joyero olvidado en el jardín? Teresa sí recordaba. Había encontrado una caja de terciopelo azul entre las rosas, llena de aretes y collares de oro. La llevó directo a doña Amelia sin siquiera abrirla. Por supuesto, era de ella. Cualquier otra persona se hubiera quedado con algo. Nadie lo habría sabido, pero tú no. Blanca abrió el sobre. Por eso mamá quiso dejarte algo en su testamento. ¿Qué? No, Blanca, yo no esperaba nada. Lo sé, por eso mamá quiso hacerlo. Blanca sacó unos documentos oficiales con sellos y firmas. Esta panadería era de papá. La manejó durante 40 años. Cuando él murió, mamá la mantuvo abierta un tiempo, pero luego la cerró porque le traía muchos recuerdos. Sin embargo, nunca la vendió. Y en su testamento dejó instrucciones claras. Busquen a Teresa Maldonado y denle la panadería. Ella sabrá qué hacer con ella. Teresa se quedó sin palabras. Literalmente. Abrió la boca, pero no salió sonido. Yo no puedo aceptar. Ya está hecho. Blanca empujó los documentos hacia ella. Los abogados te estuvieron buscando durante semanas, pero la dirección que mamá tenía era antigua. No sabíamos dónde encontrarte y honestamente estaba a punto de darme por vencida cuando algo me dijo que viniera aquí hoy, que tú vendrías. Teresa recordó las palabras de Jesús. Hay alguien que te está esperando, alguien que tiene algo que pertenece a tu historia. Esto es demasiado. Es un regalo, Teresa, un regalo de alguien que te amaba. No lo rechaces. Blanca tomó las manos arrugadas de Teresa entre las suyas. Además, esta panadería necesita volver a vivir. Papá la amaba. Sería un honor que tú le dieras una segunda oportunidad. Teresa miró los documentos, escrituras, papeles notariales, todo legal, todo en orden, todo con su nombre. Teresa Maldonado de Vargas. Pero yo no sé nada de administrar un negocio. Aprenderás y yo te ayudaré. Tengo los libros de contabilidad de papá, las recetas que usaba, los contactos de proveedores. Todo está aquí. Blanca señaló un archivero en la esquina. No estás sola en esto. Teresa cerró los ojos y las lágrimas rodaron. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de incredulidad, de gratitud abrumadora. Señor, me sacaste de la banca del parque y me trajiste a una panadería. Me quitaste el dolor y me diste un propósito. ¿Quién soy yo para recibir tanto? Pasaron las siguientes 3 horas revisando papeles, caminando por las instalaciones, discutiendo posibilidades. La panadería estaba completamente equipada. Solo necesitaba insumos, limpieza profunda y alguien que le devolviera el alma. ¿Cuándo fue la última vez que horneaste, Teresa?, preguntó Blanca mientras limpiaban las vitrinas. Hornear pan, nunca profesionalmente, pero hago galletas y pasteles desde que mis hijos eran pequeños, me enseñó mi abuela. Perfecto. Empecemos con lo que sabes y vamos expandiendo. Antes de que cayera la noche, Blanca le entregó a Teresa las llaves de la panadería y también las llaves del apartamento en el 2º piso. ¿Hay un apartamento? Papá vivía arriba cuando empezó el negocio. Es pequeño pero cómodo, está amueblado. Puedes quedarte ahí.
Es tuyo, todo es tuyo ahora. Teresa subió las escaleras, sin dolor, sin agotamiento, y abrió la puerta del apartamento. Era un espacio sencillo, una sala comedor, una cocina funcional, un dormitorio con una cama matrimonial, un baño completo. Las ventanas daban a la calle y dejaban entrar luz dorada del atardecer. Se sentó en el sofá de tela floreada y dejó que la realidad la alcanzara. 24 horas atrás estaba siendo expulsada de la casa de su hijo. Ahora tenía su propio techo, su propio negocio, su propia vida. Sacó su celular viejo, un aparato básico que apenas usaba, y vio 3 llamadas perdidas de Rodrigo. 3 mensajes. Mamá, ¿dónde estás? Mamá, estoy preocupado. Llámame. Mamá, por favor, solo dime que estás bien. Teresa respiró hondo y escribió una respuesta breve. Estoy bien, hijo, Dios proveyó, te llamaré pronto. Te amo. No mencionó la panadería, no mencionó el milagro, todavía no. Era demasiado reciente, demasiado sagrado. Esa noche, Teresa durmió en su propia cama, bajo su propio techo, con su propio futuro esperándola abajo en los hornos silenciosos, y soñó con pan recién horneado y el aroma de canela llenando las calles. Los primeros días fueron un torbellino. Teresa se despertaba al amanecer, por costumbre, no por obligación, y bajaba a la panadería con energía que no había sentido en años. Blanca venía todas las mañanas a ayudarla, trayendo cuadernos con recetas de don Armando, el padre de Blanca, y enseñándole lo básico de la administración. Primero necesitamos crear un menú sencillo, explicó Blanca, sentadas ambas en la mesa de trabajo con harina en las manos. Pan blanco, pan integral, bolillos, conchas, galletas básicas. Una vez que domines eso y tengamos clientela regular, podemos expandir. Teresa asintió, tomando notas en un cuaderno viejo. Su letra temblorosa había mejorado desde que sus manos ya no estaban entumecidas por el dolor. Compraron ingredientes al mayoreo con los 400 pesos de Teresa y un préstamo pequeño que Blanca insistió en darle sin intereses. Limpiaron los hornos, desinfectaron las mesas, pulieron las vitrinas hasta que brillaron. Contrataron a un muchacho del barrio, Toño, de 19 años, para que ayudara con los trabajos pesados, cargar sacos de harina, limpiar los hornos grandes, a cambio de un salario modesto y todo el pan que pudiera comer. Doña Tere, le decía Toño con admiración mientras ella amasaba con manos expertas, usted amasa como mi abuela, con amor. Ese es el secreto, mijo. El pan sabe a lo que sientes cuando lo haces. Si lo haces con resentimiento, sale amargo. Si lo haces con prisa, sale duro. Pero si lo haces con amor, Teresa formó una concha perfecta con movimientos suaves. Sale para bendecir. La primera hornada salió del horno un miércoles por la mañana. 12 panes blancos dorados, con corteza crujiente y migajón esponjoso. El aroma se esparció por la calle como un anuncio del cielo. En minutos, la gente empezó a asomarse por la puerta. ¿Ya abrieron? ¿Cuánto cuesta el pan? Hace años que esta panadería estaba cerrada. ¡Qué alegría que volvió! Teresa vendió los 12 panes en menos de una hora. Al día siguiente hizo 24. Se vendieron en 2 horas. Al tercer día hizo 48, más 2 docenas de conchas y una charola de galletas de mantequilla. «¡Se vendió todo!», le dijo a Blanca por teléfono con voz incrédula. «¡Todo! Ya tengo lista de espera para mañana. Te lo dije, Teresa, tienes un don». Pero no era solo el pan, era Teresa misma. Trataba a cada cliente como si fuera familia. Recordaba nombres después de una sola visita. Preguntaba por los hijos, por las enfermedades, por los trabajos. Oraba por las personas que le compartían sus problemas, allí mismo, sin pena, con las manos llenas de harina. «¿Tu hija tiene examen hoy? Voy a pedirle a Dios que le vaya bien.
Llévale esta concha de regalo y dile que una anciana está orando por ella. ¿Te operan la próxima semana? Aquí tienes, este pan es especial. Lo hice pidiendo bendición. Cómetelo antes de la cirugía. La gente empezó a llamar al pan de Teresa el pan de la resurrección, no porque hiciera milagros, aunque algunos juraban que sí, sino porque la panadería había resucitado y Teresa con ella. Las semanas se convirtieron en un mes. La clientela creció tanto que Teresa tuvo que contratar a otra persona, doña Lupita, una viuda de su edad que necesitaba trabajo y que resultó ser excelente decorando pasteles. Deberíamos hacer pasteles para ocasiones especiales, sugirió Lupita. Cumpleaños, bodas, quinceañeras. Tú sabes hacerlos. Llevo 40 años decorando. Mi difunto esposo decía que mis rosas de betún parecían reales, así que expandieron el menú. Pasteles personalizados, galletas decoradas, pan dulce especial para Día de Muertos. El negocio floreció como planta en buen terreno. Teresa reinvertía cada peso en el negocio o lo ahorraba para emergencias. Vivía sencillamente con lo necesario, pero dormía con la paz de quien sabe que está haciendo lo correcto. Una tarde de sábado, mientras cerraba la panadería, vio a un hombre parado al otro lado de la calle, observándola. Era Rodrigo. El corazón le dio un vuelco. Hacía casi 2 meses que no hablaba con él, solo mensajes breves. Estoy bien, hijo. Trabajando. Te quiero. Nunca respondía cuando él preguntaba dónde estaba o qué hacía. Rodrigo cruzó la calle con pasos lentos, con las manos en los bolsillos, con expresión entre avergonzada y sorprendida. Mamá, hijo. Teresa no sabía si abrazarlo o mantenerse distante. Optó por lo segundo. ¿Esto es tuyo? Rodrigo señaló la panadería con incredulidad. Sí. ¿Cómo? No entiendo. Hace 2 meses no tenías nada y ahora... Dios proveyó, Rodrigo. Te lo dije. Pero una panadería completa no aparece de la nada, mamá. ¿De dónde salió el dinero? Alguien te prestó. Te estás endeudando. Teresa sintió una punzada de dolor. Su hijo asumía que ella no podía lograr nada por sí misma, que alguien tenía que rescatarla. Me la heredó una antigua patrona, doña Amelia Soto. ¿Te acuerdas que trabajé para ella cuando eras pequeño? Vagamente, pues ella me dejó esto en su testamento y he trabajado duro para hacerlo funcionar. Teresa levantó la barbilla con dignidad. Como ves, no soy una carga para nadie. Me mantengo sola. Rodrigo se encogió como si las palabras fueran golpes. Mamá, yo nunca dije que fueras una carga. Tu silencio lo dijo por ti, hijo. Yo lo siento. No sabes cuánto lo siento. Los ojos de Rodrigo se llenaron de lágrimas. Debí defenderte, debí poner límites, debí... Ya pasó. Teresa no tenía energía para resentimientos. La vida era demasiado corta y Dios le había dado una segunda oportunidad demasiado valiosa para desperdiciarla en amargura. ¿Puedo visitarte de vez en cuando? Teresa lo pensó. Miró a su hijo, su primogénito, el bebé que había cargado en brazos durante noches de fiebre, el niño que había criado con oraciones y sacrificio, y vio algo quebrado en sus ojos. Puedes venir, pero solo tú, no con Vanessa. Todavía no estoy lista para eso. Entiendo. ¿Cómo están los niños? Bien, ¿te extrañan? Sebastián pregunta por ti todo el tiempo. Diles que los amo y que la abuela tiene su propia panadería ahora. Cuando quieran visitarme, son bienvenidos. Rodrigo asintió, limpiándose los ojos. Se quedaron en silencio incómodo unos minutos hasta que él murmuró: Estoy orgulloso de ti, mamá. Teresa sintió que algo dentro de ella se suavizaba. No era perdón completo todavía, pero era un inicio. Gracias, hijo. Después de que Rodrigo se fue, Teresa subió a su apartamento y se sentó en el sofá con su Biblia. La abrió en Salmo 113. Él levanta del polvo al pobre,
y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes. Me levantaste, Señor, susurró, del polvo, de la vergüenza, del rechazo. Me levantaste y me diste dignidad. No sé por qué yo, pero gracias. Gracias por verme cuando me sentía invisible. El negocio siguió creciendo. Un periodista local del periódico del barrio escribió un artículo sobre la panadería de la abuela milagrosa. La historia se compartió en redes sociales. La gente venía de otros barrios solo para conocer a Teresa y comprar su pan. Abuela de 74 años abre panadería después de décadas sin trabajar formalmente. Su historia inspira a toda la comunidad. Con el aumento de clientela, Teresa pudo contratar a 2 personas más. Amplió el horario, compró equipo nuevo, abrió una cuenta de banco y empezó a ahorrar en serio, pero nunca olvidó de dónde venía. Cada viernes, Teresa apartaba 2 docenas de panes y salía a repartirlos entre personas sin hogar que vivían en las calles cercanas. ¿Por qué lo haces?, le preguntó Toño. Eso es dinero que podrías ganar. Porque yo estuve a punto de ser una de ellas, respondió Teresa simplemente. Y alguien me levantó, ahora me toca levantar a otros. La panadería se convirtió en más que un negocio, se convirtió en un punto de encuentro comunitario. Los ancianos del barrio iban a platicar con Teresa mientras tomaban café. Las mamás jóvenes le pedían consejos. Los niños se sentaban en las sillas a hacer tarea mientras esperaban a sus padres. Y Teresa florecía. Su rostro, antes marcado por la tristeza y el dolor, ahora brillaba. Se veía años más joven, reía con facilidad y caminaba sin rastro de cojera, sin bastón, sin dolor. Era el testimonio viviente de que Dios no había terminado con ella, que los descartes de los hombres eran los tesoros de Dios. 6 meses después de la apertura de la panadería, Teresa recibió una llamada inesperada. Era Vanessa. Doña Teresa, habla Vanessa. La voz sonaba tensa, forzada. Necesito hablar con usted. Teresa sintió que su estómago se apretaba. Había logrado construir una vida sin esa voz en su cabeza. ¿Por qué ahora? ¿Qué necesitas, Vanessa? ¿Podemos vernos? Es importante. ¿De qué se trata? Prefiero decírselo en persona. Por favor. Hubo algo en el tono, no era el desdén acostumbrado, sino algo más parecido a la desesperación, que hizo que Teresa aceptara. Está bien, ven mañana a las 3 de la tarde, a la panadería. ¿A la panadería? ¿Sí? Si quieres hablar conmigo, será en mi territorio. Vanessa llegó puntual, vestida con elegancia pero con ojeras profundas y las uñas mordidas hasta el lecho. Se veía más delgada, más frágil. Los meses no habían sido amables con ella. Se sentaron en la pequeña mesa de la panadería, ya cerrada para clientes. Teresa sirvió café y puso un plato de galletas frescas entre ambas. ¿Qué necesitas, Vanessa? La nuera no la miraba a los ojos. Jugaba con la taza de café, dándole vueltas sin beber. Primero, vine a pedirle perdón. Teresa levantó las cejas sorprendida. ¿Perdón? Sí. Vanessa finalmente levantó la vista y sus ojos estaban rojos. Perdón por cómo la traté, por las cosas horribles que le dije, por echarla de la casa. Yo estaba equivocada. ¿Por qué el cambio de corazón? Vanessa soltó una risa amarga. Porque la vida tiene formas de enseñarte. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. 2 semanas después de que usted se fue, Rodrigo perdió su trabajo. Recortes masivos en la empresa. Llevamos 5 meses sin ingreso fijo. Se acabaron los ahorros. Estamos atrasados 3 meses en la hipoteca. El banco nos va a quitar la casa. Teresa escuchaba en silencio, sin expresión de triunfo ni de lástima. Solo escuchaba. Rodrigo consigue trabajos temporales, pero no es suficiente. Yo tuve que volver a trabajar como secretaria, pero tampoco alcanza. Los niños dejaron la escuela privada y ahora van a la pública.
vendimos el carro. Estamos... La voz se quebró. Estamos desesperados. ¿Y vienes a pedirme dinero? Teresa preguntó directamente. No, bueno, sí, pero no solo eso. Vanessa se inclinó hacia adelante. Vine porque Rodrigo me contó sobre su panadería, sobre cómo está prosperando, y pensé que quizás usted necesita más personal. Yo podría trabajar para usted. Puedo hacer lo que sea, limpiar, atender clientes, lo que necesite. Teresa tomó un sorbo de café, procesando la petición. ¿Quieres que te dé trabajo? Sí. Por favor, no tengo a dónde más ir. Vanessa rompió en llanto. Sé que no merezco su ayuda, sé que fui cruel, pero se lo estoy pidiendo, no por mí, por Sebastián y Camila. Ellos no tienen la culpa de mis errores. Teresa cerró los ojos y respiró hondo. En su mente, escuchó de nuevo las palabras de Jesús en el parque. Tu valor no depende de quienes no saben amar. Y también escuchó las palabras del Padre Nuestro que rezaba cada mañana. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fácil de rezar, difícil de vivir. Vanessa, mírame. La nuera levantó la cabeza con el rímel corrido, con la máscara de la mujer perfecta completamente desmoronada. Lo que me hiciste dolió, dijo Teresa con voz firme pero sin ira. Me trataste como basura. Me hiciste sentir que no valía nada. Me echaste a la calle como se echa a un perro. Eso no se olvida fácilmente. Lo sé, pero... Teresa levantó una mano. Yo tampoco soy perfecta. He cometido mis propios errores. He juzgado. He sido orgullosa. Y Dios me perdonó cada vez. ¿Quién soy yo para no perdonarte? Entonces, ¿me dará trabajo? Te daré una oportunidad, pero con condiciones, lo que sea. Primera condición, si trabajas aquí, trabajas de verdad, nada de aires de superioridad, nada de esto no me toca. Aquí todos limpiamos, todos atendemos, todos nos ensuciamos las manos. ¿Entendido? Sí. Segunda condición, respeto. A mí, a los demás empleados, a los clientes. El respeto no es opcional, es obligatorio. Entendido. Tercera condición, esto no borra lo que pasó. El perdón no es amnesia. Vas a tener que ganarte mi confianza de nuevo, y eso toma tiempo. Lo entiendo, de verdad. Teresa se quedó mirándola largamente. Vio a una mujer quebrada, humillada por las circunstancias, aprendiendo a la fuerza lo que se siente ser vulnerable. Puedes empezar el lunes, 6 de la mañana. El salario es el mínimo por ahora, pero incluye comida y puedes llevarte pan sobrante para los niños. Gracias. Vanessa extendió la mano, pero Teresa no la tomó todavía. No me agradezcas. Agradécele a Dios, porque sin Él yo no tendría la capacidad de hacer esto. Vanessa asintió y se fue con los hombros encorvados, muy diferente a la mujer altiva que había expulsado a Teresa meses atrás. Esa noche, Teresa oró largamente. Señor, no sé si hice lo correcto. Parte de mí quiere verla sufrir como yo sufrí. Parte de mí quiere negarle la ayuda, pero sé que eso no es lo que tú quieres. Tú me levantaste cuando estaba caída, me curaste cuando estaba rota, me prosperaste cuando no tenía nada. ¿Cómo puedo yo no hacer lo mismo por otros? Ayúdame a perdonar de verdad. Ayúdame a no guardar resentimiento. Y si ella está aquí para aprender algo, enséñale. Usa esta panadería para transformar su corazón como transformaste el mío. Vanessa empezó el lunes. Llegó puntual, con ropa sencilla, sin maquillaje elaborado, sin joyas. Teresa le enseñó las tareas básicas: limpiar las vitrinas, atender la caja, empacar el pan, barrer y trapear al final del día. Los primeros días fueron incómodos. Los demás empleados, Toño, Lupita y 2 chicas jóvenes, sabían quién era Vanessa. Rodrigo les había contado, la trataban con frialdad educada, pero Vanessa no se quejó. Trabajó duro, llegaba temprano,
Se quedaba tarde, aprendió rápido, y poco a poco, muy poco a poco, algo en ella empezó a cambiar. Una tarde, mientras limpiaban juntas después del cierre, Vanessa preguntó: «Doña Teresa, ¿cómo hizo para perdonarme?». Teresa dejó de barrer y se apoyó en la escoba. No fue fácil y no fue instantáneo, pero tuve que decidir qué era más importante, aferrarme al dolor o aferrarme a la paz. Yo no podría perdonar algo así. Ahora no, pero la vida te enseña. Teresa miró a su nuera con ojos suaves. ¿Sabes qué descubrí, Vanessa? Que el resentimiento es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Solo te envenena a ti. Yo ya sufrí suficiente. No iba a seguir sufriendo por orgullo. No es orgullo, es justicia. La justicia le toca a Dios, no a mí. Mi trabajo es amar, incluso cuando duele. Vanessa guardó silencio, procesando las palabras. Los meses pasaron. La panadería seguía prosperando. Teresa abrió una segunda sucursal en otro barrio, manejada por Lupita. Los ingresos eran más que suficientes para vivir cómodamente y ayudar a otros. Vanessa se convirtió en la gerente de la sucursal original. Resultó tener talento para los números y la administración. La relación entre suegra y nuera nunca volvió a ser cercana. Algunas heridas dejan cicatrices permanentes, pero había respeto mutuo y un tipo de paz funcional. Rodrigo visitaba a Teresa regularmente. Los nietos pasaban los sábados con ella, ayudando en la panadería, aprendiendo a hacer conchas, escuchando historias de fe. «Abuela», le preguntó Sebastián un sábado, «¿es cierto que Jesús te curó las piernas?». Teresa miró al niño de 9 años, con los ojos brillantes de curiosidad. «Sí, mijo, es cierto». ¿Cómo era? Diferente a todo. Tenía ojos que veían más allá de lo que los ojos normales ven, como si mirara directo a tu alma. Y cuando me tocó, sentí amor puro, sin condiciones, sin juicios, solo amor. Yo también quiero conocer a Jesús así. Ya lo conoces, Sebastián. Cada vez que oras, cada vez que eres amable con alguien que no lo merece, cada vez que perdonas, ahí está Él. Una tarde, exactamente 1 año después de la apertura de la panadería, Teresa estaba cerrando cuando vio su reflejo en la vitrina. Una mujer de 75 años, con el rostro arrugado pero sonriente, con el cabello completamente blanco, pero los ojos vivos, con las manos manchadas de harina pero llenas de propósito. No era la misma mujer que había sido expulsada 1 año atrás. Esa mujer había muerto en una banca de parque bajo un sauce llorón. Esta mujer había resucitado con las manos de Jesús sobre sus rodillas. «Gracias, Señor», susurró, «por no dejarme en el polvo, por darme dignidad cuando el mundo me la quitó, por convertir mi dolor en propósito, por demostrarme que nunca, nunca, nunca fui una carga para ti». Cerró la panadería, subió a su apartamento y se sentó a escribir en el cuaderno que había empezado meses atrás. Era su testimonio, su historia, para que sus nietos la leyeran algún día, para que supieran que Dios no abandona a sus hijos, que las pruebas tienen propósito, que el rechazo de los hombres no es el veredicto final. Escribió hasta tarde en la noche, con una taza de té caliente a su lado y una manta sobre los hombros. Y cuando finalmente se acostó, durmió en paz, porque había aprendido la lección más importante de su vida. Tu valor no depende de quienes no saben amar. Depende de aquel que te amó primero, y ese amor nunca, nunca, nunca falla.